Bienvenidos, bienvenidas una vez más. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre los estados de Cristo en la segunda parte, en su segunda parte. Y para eso vamos a recordar un poquito sobre lo que estuvimos hablando en la clase anterior sobre el estado de humillación de Cristo cuando fuimos nosotros a Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8, que dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esa oportunidad estuvimos hablando sobre esta palabra griega, kenosis, que significa, aparte de lo que vemos ahí en pantalla, se traduce también como vaciamiento, el despojo, privar, hacer sin valor, hacer inútil, privar de valor. La kenosis de la que estábamos hablando consiste en haber puesto él a un lado la divina majestad, la majestad del soberano gobernante del universo y haber tomado la naturaleza humana en la forma de un siervo y como lo vemos nosotros ahí en la Biblia, un siervo sufriente. En esta ocasión, en esta clase, vamos a estar hablando sobre la muerte del Salvador. Los sufrimientos del Salvador culminaron finalmente en su muerte. En relación con esto, según Berkhof, se deben acentuar algunos puntos que son importantes. Entre ellos, la extensión de su muerte. Resulta natural que cuando hablamos de la muerte de Cristo, tengamos en esta conexión, primero que todo, la idea de una muerte física. La idea de una muerte física, que consiste en la separación del cuerpo y del alma. La muerte parece ser necesaria para los cuerpos como los nuestros. El deterioro físico y la eventual disolución, la disolución final, son, hermanos y hermanas, inevitable. Es decir, nuestros cuerpos con el paso del tiempo van sufriendo ese deterioro y finalmente la disolución. Desde el momento que nacemos ya llevamos en sí esa semilla también todos los seres humanos. No obstante, la Biblia habla de la muerte como consecuencia del pecado. Pueden notar eso. La Biblia habla de la muerte como consecuencia del pecado. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, le decía, el fruto, ciertamente morirás. Es decir, viene por la desobediencia. Y Pablo nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Romanos 5:12. Y también nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es precisamente la muerte. Pero pensemos en este otro punto. La muerte es separación de Dios. El hombre se separa de Dios a causa del pecado y la muerte es el resultado natural. De tal manera que se puede decir que la paga del pecado es muerte, pero no fue en este sentido en el que Jesús quedó sujeto a ella, puesto que él no tenía pecado personal. En relación con esto, debe recordarse, como dice ahí en pantalla también, que la muerte no es únicamente la consecuencia natural del pecado, sino sobre todo el castigo judicial impuesto y cumplido sobre el pecado. Es Dios mismo retirándose primero del hombre con las bendiciones de la vida y de la felicidad para luego en su ira volver a visitarlo. Dios impuso el castigo de la muerte sobre el mediador, es decir, sobre nuestro Señor, judicialmente, puesto que éste emprendió por su voluntad el pago de la pena por el pecado de la raza humana, habiéndose apropiado Cristo la naturaleza humana con todas sus debilidades, tal como existía después de la caída, y habiéndose hecho de esta manera semejante a nosotros en todas las cosas, con excepción única del pecado, se sigue que la muerte operó en él desde el mero principio y se manifestó en muchos de los sufrimientos a los cuales él se sometió. Esto es posible para él únicamente a causa de su naturaleza extraordinaria. No obstante, en este punto
nos debemos poner en guardia contra el error. La muerte eterna en el caso de Cristo no consistió en una abrogación de la unión del Logos con la naturaleza humana, ni que en la naturaleza divina hubiera sido dejada de Dios, ni en que el Padre hubiera retirado su amor y beneplácito de la persona del mediador. La naturaleza divina no podía ser abandonada de Dios y la persona del mediador continuaba siendo objeto del favor divino. La muerte eterna se dejó ver en la conciencia humana del mediador como un sentimiento de ser alejado de Dios. Esto implica que la naturaleza humana, durante un momento, perdió el consuelo consciente que debía derivar de la unión con el Logos divino y el sentido del amor divino. Y se sintió dolorosamente consciente de la plenitud de la ira divina que estaba cayendo sobre él, sobre nuestro mediador. Pero no hubo desesperación porque aún en la más oscura hora, en tanto que él exclama que está abandonado, dirige su oración al Padre, dirige su oración a Dios. Era del todo esencial que Cristo no muriera de muerte natural ni de muerte accidental y que no muriera por la mano de un asesino, sino bajo sentencia judicial. Piensen ustedes las oportunidades que tuvieron los enemigos de él de enviar a alguien a asesinarlo. Sin embargo, no era ese el plan de Dios, sino que él muriera bajo sentencia judicial. Tenía que ser contado entre los transgresores, tenía que ser condenado como un criminal. Además, por arreglo providencial de Dios, tenía que ser procesado y sentenciado por un juez romano. Se podía esperar que un proceso se diera delante de un juez. En este caso, los romanos tenían el genio de la ley y la justicia y representaban el más alto poder judicial del mundo. Fue un testimonio al hecho de que, como lo dice el Señor, fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y cuando a pesar de todo el juez romano condenó al inocente, también verdaderamente se condenó él y condenó a la justicia humana, tal como la aplicó, pero al mismo tiempo como representante del poder judicial más alto en el mundo, que por la gracia de Dios funcionaba y dispensaba justicia, en el nombre de Dios impuso sentencia sobre Jesús. La crucifixión no era una forma judía de castigo, sino romana. Fue también significativo que Cristo no haya sido decapitado o apedreado para morir. La crucifixión no era una forma judía de castigo, como lo decía, sino romana. Se consideraba tan infame e ignominiosa que no se aplicaba a los ciudadanos romanos, sino solamente a la escoria de la humanidad, a los más viles criminales y a los esclavos. Muriendo en esa manera, Jesús cumplió las demandas extremas de la ley. Al mismo tiempo, murió de muerte maldita y dio de este modo la evidencia del hecho que se había convertido en maldición por la causa nuestra, tal y como lo dice en Gálatas 3:13. Parecía que la muerte de Cristo era la última etapa de su humillación, especialmente en atención a una de las últimas palabras que se habló en la cruz: consumado es. Pero aquella palabra con toda probabilidad se refiere al sufrimiento activo que padeció, es decir, el sufrimiento en el cual él mismo tomó una parte activa. Nótese especialmente lo siguiente: el regreso del hombre al polvo del que fue tomado se presenta en la Escritura como parte del castigo del pecado, según Génesis capítulo 3, verso 19. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Hechos 13:34 dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Fue el descenso al Hades en sí mismo, lúgubre y espantoso, un lugar de corrupción
aunque en él Cristo fue preservado de ella. El entierro es un descenso y por tanto una humillación del pecador. Pero su entierro además no solo sirvió para probar que Jesús verdaderamente había muerto, sino también para quitar de los redimidos los terrores de la tumba y para santificarla de ellos. Así que ya no hay más temor por la muerte. Vemos también algo importante que nos va a ayudar mucho, son los catecismos. Esto pareciera ser como un capítulo aparte, pero no, es importante para nosotros saber que es un catecismo, es un libro de preguntas y respuestas. Es una herramienta para la enseñanza, es una forma de resumir lo que se cree doctrinalmente de la palabra de Dios. Así es que vemos nosotros lo que pudiera estar aquí, lo que está aquí en pantalla, lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, es decir, lo que la Iglesia Católica cree y enseña. Y también tenemos el catecismo de Heidegger, que vamos a verlo más adelante también acá, y el de la Asamblea de los Teólogos de Westminster, usado también por algunas iglesias presbiterianas y otras iglesias luteranas. Así que lo que tenemos aquí son los principales catecismos. Hay muchísimos más, de acuerdo a las denominaciones, así han ido surgiendo. La palabra catecismo tiene que ver con instrucción y le encontramos nosotros varias veces esta palabra en el Nuevo Testamento. El catecismo de Heidelberg dice correctamente que durante el tiempo que vivió en la tierra, pero especialmente, está hablando de Jesús, especialmente en el final de su vida, llevó en su alma la ira de Dios en contra del pecado de toda la raza humana. Estos sufrimientos fueron seguidos por su muerte en la cruz. Pero esto no fue todo. Estuvo sometido no solo a la muerte física, sino también, dicen ellos, a la eterna, aunque esto lo sufrió intensiva y no extensivamente. Cuando agonizó en el jardín y cuando clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es interesante lo que los catecismos enseñan sobre la muerte de Cristo. Hay una cantidad de cosas que parecieran ser difíciles y oscuras de entender, pero donde nos llama más la atención es precisamente en el catecismo católico, porque en el catecismo católico se habla acerca de Jesucristo que descendió a los infiernos, y aquí de un pasaje bíblico pues han surgido una cantidad de doctrinas. Y como dice ahí en pantalla, son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos, que es un pasaje de Pedro, que lo voy a poner más adelante, pero quiero decir que la Iglesia Católica aquí en su catecismo va enseñando, especialmente aquí, que Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ponen como aclaración, ni para destruir el infierno de la condenación. Y ponen, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Entonces, aquí ya la Iglesia Católica está hablando de justos que están en el infierno. Y de ahí va una cantidad de cosas, pero quiero mostrarles a ustedes sin ninguna pretensión de tomar esta clase para un vil ataque uno tras otro, no, sino para que tengamos bien claro que los catecismos han sido diseñados para formar a sus creyentes y para mantenerlos dentro de la doctrina. Sin embargo, ustedes pueden entrar al internet y poner ahí en las páginas de Google o de cualquier otro motor de búsqueda del internet la palabra catecismo de la Iglesia Católica y les va a salir precisamente esta página oficial, porque lleva el sello oficial de la Iglesia Católica, y la sección de que Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, de aquí se va derivando una cantidad de doctrinas, y ya vemos nosotros que esa palabra infiernos es traducida de Hades, del griego Hades, pero Hades tiene otra connotación que no es precisamente como la que ellos están queriendo proponer ahí, sino que tenemos dos palabras, una que es Sheol en hebreo,
que es el mundo de los muertos, y Hades en griego, que es el lugar o estado de las almas que han partido. Pero también en algunos casos, y ahí es donde la situación se pone un poco difícil, es que también Hades se traduce como infierno. Hay algunos pasajes en la Biblia que debemos de considerar, por ejemplo, Efesios 4:9, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. Si una persona ya lleva en su mente algunos elementos que se ven dentro del catecismo católico, pues lógicamente al leer este otro pasaje ya como que la mente ha sido preparada para creer eso. Pero esta es una interpretación dudosa. El apóstol arguye que el ascenso de Cristo presupone un descenso. Pues bien, lo opuesto de la ascensión es la encarnación. Puede comparar con Juan 3:13. De aquí que la mayoría de los comentadores toman la expresión como refiriéndose tan solo a la tierra. La expresión puede derivarse del Salmo 139:15 y referirse más particularmente a la encarnación. Ahora bien, el pasaje que genera todo este tipo de doctrina, y que ustedes podrán ver los comentarios bíblicos sobre este pasaje, van a encontrar que la gran mayoría de los comentaristas dicen este es uno de los pasajes más oscuros y más difíciles. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Este pasaje se refiere, según se supone, al descenso al infierno y al propósito del descenso. El espíritu al que se refiere tiene que entenderse que es el alma de Cristo, y la predicación de la que se habla debió haber tenido lugar en su muerte y su resurrección. Pero lo uno no precisamente es precisamente tan imposible como lo otro. De aquí que van saliendo una cantidad de comentarios que uno dice y ve la gran variedad de ideas que se han formado en torno a este pasaje, y uno dice, caramba, es increíble que un pasaje como este haya dado pie a tanto tipo de interpretación. Cristo, dicen algunos protestantes, que en espíritu predicó por medio de Noé a los desobedientes que vivieron antes del diluvio, que eran espíritus aprisionados. Como lo vimos nosotros acá, y es interesante que ustedes lo puedan ver también nuevamente, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, los justos por los injustos, y vamos viendo en cuál otro tiempo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Y menciona también a los días de Noé. A esto es donde estoy tocando que el espíritu mencionado no es el alma de Cristo, sino el espíritu vivificante. Y fue ese mismo espíritu viviente por el que Cristo predicó. Es decir, así lo toman los sectores protestantes también. Que este pasaje está hablando de que Cristo en espíritu predicó por medio de Noé a los desobedientes que vivieron antes del diluvio, que eran espíritus aprisionados, cuando Pedro pues escribió, y por lo mismo podían ser designados de ese modo. En 1 de Pedro 4, del 4 al 6 dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivían en espíritu según Dios. En relación con esto, el apóstol advierte a los lectores
que no deben vivir el resto de su vida en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, aun cuando con ello ofendan a sus anteriores compañeros y sean ultrajados por ellos, puesto que éstos tendrán que dar cuenta de sus hechos a Dios. Los muertos a quienes el Evangelio fue predicado, evidentemente todavía no estaban muertos cuando se les predicó, puesto que el propósito de esta predicación era en parte que pudieran ser juzgados según los hombres en la carne. Esto podía haber tenido lugar solo durante la vida terrenal de ellos. Con toda probabilidad, el escritor se refiere a los mismos espíritus aprisionados de los que ya habló en el capítulo precedente. Para entenderlo todavía más aquí, en este lienzo, en este cuadro artístico del cual tenemos la imagen acá, en alguna iglesia estará ahí ubicado, donde se presenta que Cristo fue al limbus patrum, que es parte de el limbo es parte de la doctrina católica, donde aparece Cristo acá y aquí están todos los espíritus que supuestamente estaban aprisionados y incluso lo curioso aquí que se le hace el plato lunar detrás de cada una de esas personas tratando de identificarlas como personas santas y aquí están otros religiosos más, hombres y mujeres. Pero también en la figura se ve un demonio aquí abajo y se ven más demonios de acá porque se habla que Cristo bajó y predicó a esos espíritus encarcelados. La Iglesia Católica la toma para dar a entender que después de su muerte, Cristo fue al limbus patrum, en donde todos los santos del Antiguo Testamento estaban esperando la revelación y aplicación de la redención de Cristo y les predicó el Evangelio y los sacó de ahí para llevarlos al cielo. Es decir, hay toda una doctrina que después viene hablando de que el purgatorio y que hay que sacar a las almas que están sufriendo y que hay que pagar tanto para sacar esas almas y por ahí va la situación que es un tanto complicada también. Ahora, los luteranos consideraron el descenso al Hades como el primer paso de la exaltación de Cristo, que es algo interesante. Él fue al bajo mundo para revelar y consumar su victoria sobre Satanás y los poderes de las tinieblas y para pronunciar contra ellos sentencia de condenación. Algunos luteranos colocan esta marcha triunfal entre la muerte de Cristo y su resurrección, otros después de su resurrección. Y la Iglesia de Inglaterra sostiene que entre tanto que el cuerpo de Cristo estuvo en la tumba, el alma fue al Hades, más en particular al paraíso, la morada de las almas de los justos, y le dio muy amplia exposición de la verdad. Ya ustedes sacarán conclusiones también. Lo mismo, algo similar lo hace el Catecismo de Heidelberg. Según la posición acostumbrada entre los reformados, las palabras se refieren no solamente a los sufrimientos en la cruz, sino también en las agonías del Getsemaní. Por ejemplo, como dice ahí en pantalla, para Calvino la frase metafóricamente, como refiriéndose a los sufrimientos penales de Cristo en la cruz, en donde Él de verdad sufrió las angustias, decía Calvino, del infierno. Como hemos visto en los diferentes catecismos y en los diferentes aportes doctrinales de las diferentes organizaciones también, hay variedad de pensamiento y algunos toman como base ese pasaje de Pedro, que por más está decirlo es uno de los pasajes más complicados, puesto que se tendría que dedicar muchísimo tiempo y también hay algunos elementos que no pertenecen, que no los tenemos de conocimientos de las situaciones que en aquel tiempo, cuando Pedro estaba escribiendo, se narraban también. Algunos dicen que es posible que esa haya sido una narración que circulaba entre la gente de ese tiempo, pero es preferible no especular mucho, sino tratar de ver qué es lo que dice toda la Biblia con relación al tema antes de elaborar una doctrina basada en un texto bíblico nada más.
eh, hay algo que debemos de concluir aquí, que verdaderamente la Escritura no enseña un descenso literal de Cristo a los infiernos como tenemos ahí, o al infierno. Primero, no pudo haber descendido al infierno en cuerpo porque Él estaba en la tumba. En la hora de la muerte encomendó su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tercero, sí podemos decir que Cristo sufrió dolorosamente en el Getsemaní y en la cruz. Y cuarto, que entró en la más profunda humillación en el estado de muerte. Es algo que debemos de tomar en cuenta de esta situación, pero como lo dije anteriormente, ha habido muchos predicadores, han habido muchos maestros que han tratado de enseñar esto, pero no hay más fundamento bíblico, no encontramos por otro lado una doctrina apostólica de parte de todo el cuerpo de servidores de Dios, el colegio apostólico. No encontramos una pronunciación tampoco, ni encontramos más bases escriturales para este tipo de doctrina que la Iglesia Católica ha lanzado y que con el paso del tiempo se convirtió también como en una entrada fuerte de divisas de dinero. Así es que espero que ustedes puedan investigar más sobre este tema. Este tema es sumamente interesante, sobre la muerte de nuestro Señor como parte del estado de humillación, y esperamos también que puedan darnos su aporte en TESMOS en el número 126-7525. Ahí va a estar el TES 126-7525 y con la clave de ABCD en mayúscula. Espero que esta clase les haya servido y que haya dejado en ustedes la motivación de seguir investigando, de seguir inquiriendo, de seguir profundizando más sobre estos temas que, por demás está decirlo, son sumamente interesantes. Muchas bendiciones.